Cuando pienso en la iglesia católica, la imagino como una gran familia, como toda familia. ¿Y qué es una familia? Es el conjunto de personas que guardan una misma historia, que tienen un apellido, que tienen ancestros comunes, que tienen lazos de sangre que los une fuertemente y también que tienen una cierta ideología, una cierta idiosincrasia. Y toda familia, en sus recuerdos, en su historia, toda familia actual tiene sus fotografías, tiene estos recuerdos de personas, de familiares que los antecedieron y que ya fallecieron. Lo mismo en esta gran familia cristiana de la Iglesia Católica. Tenemos muchas personas que en los siglos pasados nos precedieron, que vivieron su fe, que dieron testimonio de su fe y que ya fallecieron. Y muchas de estas personas, la iglesia las reconoce como santos, como santas. No es que la iglesia fabrique, haga santos, sino que la iglesia reconoce la santidad de algunas personas que vivieron heroicamente los valores y la fidelidad cristiana. Esto es lo que hace la iglesia, reconoce la santidad. Entonces, no es que sean inventados, porque si investigamos en la historia, podemos constatar las fechas, el año o los años aproximados, los hechos importantes en los que estos personajes, en los que estos santos y santas vivieron su fe, dieron su vida por la fe, vivieron heroicamente y fielmente los valores cristianos, tuvieron un carisma especial. Y entonces la iglesia lo reconoce después de una investigación, una ardua investigación que hace la iglesia. Después de algunas condiciones, la iglesia reconoce la santidad de ciertas personas. Entonces, tenemos esta gran familia cristiana de la iglesia católica que ha vivido en todos estos siglos pasados, que ha dejado historia en todos los siglos pasados, en el siglo primero, en el siglo segundo, tercero, quinto, octavo, décimo, en el siglo XIII, en el siglo XV, XVI, XIX, en el siglo XX. Entonces, esta familia de la iglesia tiene su historia y tenemos sus recuerdos. Podemos leer en algunos libros, tenemos también donde vivieron, tenemos también templos donde vivieron su fe, templos católicos de diferentes siglos de la era del cristianismo. Tenemos también de muchos de ellos sus imágenes, sus fotografías, imágenes que el pueblo cristiano ha fabricado para recordarlos, para venerarlos, así como toda familia normal tiene imágenes de sus familiares que ya fallecieron. Así nosotros como familia cristiana católica tenemos las imágenes de muchos de estos santos y santas que ya fallecieron, pero que en el transcurso de su vida dieron un grande testimonio de su fe y en los cuales también muchas veces nos inspiramos. Vemos cómo siguieron de cerca a nuestro Señor Jesucristo, cómo siguieron sus pasos sin titubear,
cómo muchas veces quizás cayeron, pero se levantaron y continuaron con más energía, con más valor, con más ánimo este camino de la fe. Y a los cuales también les pedimos que intercedan por nosotros ante nuestro Padre Dios, porque sabemos que están ya con Dios, que han alcanzado la patria eterna. Entonces, por su vida de santidad, ellos ya están con Dios y todavía siguen trabajando, siguen intercediendo por nosotros, siguen orando en nuestro favor. Así como en la iglesia, mientras vivimos, la iglesia peregrina, estos santos se les conoce como la iglesia triunfante, los que ya alcanzaron la patria eterna, la patria definitiva, y la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, pero estos serían otros temas un poquito extensos, solo una breve acotación. Entonces, esta iglesia triunfante intercede, pide a favor de nosotros como iglesia peregrina en este mundo. Como así como nosotros pedimos, yo puedo pedir por uno de mis hermanos que me viene a solicitar que haga oraciones por él, que yo le pida a Dios por él, así como los pastores de algunas sectas, de algunas religiones, oran por sus ovejas, por su feligresía, como los sacerdotes también oran, nosotros también oramos los unos por los otros. Entonces esto es lo que hacen los santos, interceden por nosotros y también son un ejemplo, nos inspiramos en ellos y vemos que sí se puede. Por eso tenemos sus fotografías, por eso tenemos sus imágenes, por eso tenemos muchos libros que nos hablan de estos santos. Así como toda familia tiene sus recuerdos, tiene tal vez algún libro, anécdotas, tiene fotografías, nosotros también como grande familia cristiana católica tenemos todo esto, fotografías, anécdotas, libros, historia, etcétera. ¿Y quiénes son estos santos? ¿Quiénes son estas santas? Son San Pedro, San Pablo, San Lucas, la Virgen María, la Santísima Virgen María, son San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, San Martín de Porres, son Santa Mónica, y bueno, la lista de santos y santas de nuestra Santa Iglesia Católica es muy extensa. Y como lo dije, son personas como nosotros que vivieron su vida y que dieron un testimonio constante, un testimonio firme y con mucha fidelidad al Señor y que alcanzaron la patria eterna. Si investigamos en la historia, podemos encontrar sus hechos principales. Ahora, ¿qué es lo que están en desacuerdo muchas personas, los hermanos separados, los hermanos de las sectas protestantes, en contra de nosotros católicos, que tenemos las imágenes de estos santos o de estas santas? Ellos están en desacuerdo y continuamente tachan al católico, nos tachan como católicos, como Iglesia Católica, dicen que nosotros estamos mal porque tenemos imágenes y dicen que las imágenes están prohibidas por Dios, que toda imagen Dios la prohíbe. Pero ¿qué es lo que realmente prohíbe la Biblia? Porque ellos se basan en un texto, en el conocidísimo texto de Éxodo 20,
capítulo 20, versículo 4, que dice: asimismo, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces con esto nos empiezan a juzgar. Empiezan a decir: ya ves, tú como católico estás equivocado, estás mal. La Biblia prohíbe todo tipo de imágenes. Y sacan otros textos. Por ejemplo, el Salmo 115, que dice: tienen los ídolos de los paganos, tienen ojos y no ven. Ve tu imagen, tiene ojos y no ve. Tiene manos, no palpa. Tienen orejas, mas no escuchan. Tienen su garganta, pero no sale voz. Entonces, muchos católicos, si no están lo suficientemente instruidos, se confunden y dicen: no, pues realmente estamos mal, nos están engañando. La iglesia siempre nos ha estado engañando. Los curas, las monjitas, los misioneros, los catequistas nos engañan, no nos enseñan esto en la Biblia. Pero vamos a leer atentamente qué es lo que realmente prohíbe Dios en el Antiguo Testamento. En primer lugar, no puede prohibir las imágenes católicas, porque cuando surgió este texto de Éxodo 24, todavía como Iglesia Católica no existíamos. Todavía no existía ningún tipo de imagen católica. Entonces, ¿a qué se refiere? De hecho, en Éxodo, si leemos desde el Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, se refiere a los ídolos, dioses. Nosotros no consideramos que las imágenes sean dioses. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel vivía inmerso en medio de otros pueblos que tenían otras creencias, que creían en ídolos, en Astarte, en Baal, los egipcios, los babilonios, los asirios. Por eso Dios dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás imagen alguna, y lo que ya conocemos. Pero desde el versículo 3 dice: yo soy Yahvé tu Dios, o sea, yo soy el único Dios, el que te sacó de Egipto. Egipto, un país que tiene muchas deidades, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y ya después algo más explícito: no te harás imagen alguna de lo que hay arriba del cielo, etcétera. De hecho, hay otros textos donde dice los ídolos de los paganos. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia prohíbe, se refiere a los ídolos, los falsos dioses. Pero no digo esto por mi simple opinión, sino porque la misma Biblia después nos da la razón. En Éxodo capítulo 25, versículo 18, Dios mismo manda hacer imágenes. Éxodo 25, 18, manda a Moisés a hacer imágenes. Dice: asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus dos lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Entonces vemos que Dios mismo manda hacer imágenes. Es decir, Dios no prohíbe cualquier tipo de imágenes. Prohíbe las imágenes de los ídolos, de aquello que se cree que es un Dios. Nosotros como católicos no pensamos que las imágenes sean dioses, que las imágenes estén por encima de Dios.
nosotros sabemos que representan a un santo o a una santa que vivieron en determinado tiempo de la historia y que vivieron su fe de manera heroica, con todos los valores cristianos fielmente. Entonces, por eso digo que la Biblia no prohíbe cualquier tipo de imágenes, sino las imágenes de los ídolos, de los dioses. Y aquí la misma Biblia da la razón, manda a Moisés que haga imágenes de algo que hay arriba en el cielo, imágenes de querubines, de ángeles. En Números 21:8 también Dios mismo manda a Moisés que haga una imagen de algo que hay en la tierra. Dice, vamos a leer desde el versículo 10 para entrar en el contexto de la historia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Estamos Números capítulo 21, versículos del 6 al 8. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, quedará sano. Entonces vemos que en la misma escritura Dios manda hacer imágenes de seres que hay en el cielo, de seres que hay en la tierra, imágenes de querubines y también esta imagen de la serpiente. Los israelitas habían murmurado contra Moisés, pensaban, decían, Moisés nos trajo al desierto y vamos a morir aquí hambrientos y sedientos. Aquí no tenemos como teníamos en Egipto, donde nos hartábamos, por lo menos. Entonces Dios mandó estas serpientes ardientes que mordían a los israelitas y muchos de ellos fallecieron. Entonces se dieron cuenta de su pecado y fueron a pedirle a Moisés que intercediera a favor de ellos. Y Moisés intercedió ante Dios y Dios le dio esta orden: haz una serpiente de bronce, colócala en un poste y todo el que la mire al verla sanará. Obviamente los teólogos dicen que esto es una sombra del Nuevo Testamento. Así como la serpiente de Moisés fue levantada en el desierto, asimismo será levantado el Hijo de Dios. Es una sombra de lo que sería el Nuevo Testamento. El que veía en el Antiguo Testamento al Señor se libraba del veneno de la serpiente. El que ve con fe en la cruz a Jesucristo crucificado, el que le tiene fe, se salva también del veneno de la serpiente, del demonio. Muchos dicen, sí, Dios mandó construir esta imagen, pero la destruyó. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios mandó después destruir esta imagen de esta serpiente? Porque se convirtió en un ídolo. Es decir, ya la gente pensaba que el poder era de la serpiente, de esta imagen, no que el poder venía de Dios. Y por eso esta serpiente se mandó destruir. Pero la Biblia no prohíbe entonces las imágenes, porque ya vimos que Dios mismo mandó hacer imágenes. Dios no se puede contradecir. Si primero dijo, no te hagas ningún tipo de imagen, no puedes decir, ahora hazte esta imagen. Entonces Dios está hablando de los ídolos, de los dioses, de los pueblos paganos, no de cualquier tipo de imagen, sino de los ídolos, de aquello que se cree que es un dios. Vamos a diferenciar entonces qué es un ídolo y qué es una imagen. Una imagen es toda representación de algo o de alguien. Toda representación de algo o de alguien. El Génesis 1:26 dice que el hombre
está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si fuésemos tan estrictos en prohibir todo tipo de imágenes, teníamos que destruirnos a nosotros mismos. Entonces, imagen, toda representación de algo o alguien. ¿Y para qué sirven las imágenes? También las imágenes nos ayudan para enseñar al que no sabe, por ejemplo, todavía leer. En la primaria, cuando vamos a preescolar, cuando iniciamos nuestra educación, nos enseñan a través de imágenes, a través de comparaciones. De esa manera vamos relacionando las cosas. Por ejemplo, nos mandan dibujar o nos dibujan un elefante. Y nosotros decimos, esto es un elefante. Pero es la representación de un elefante, porque obviamente nuestro maestro no nos va a traer un elefante al salón de clases. Quizás con el tiempo nos lleven a un zoológico para que conozcamos realmente al elefante. Pero de otra manera lo vemos en representaciones, en dibujos con sus características esenciales. Entonces, una imagen es la representación de algo o de alguien. Hay muchas imágenes, entonces. Las imágenes no son solamente las de bulto. Pueden ser también pintadas, porque es una representación. Podemos pintar un león y es una representación. Los billetes tienen imágenes. Si así fuera tan estricto el texto, seguirlo al pie de la letra, tendríamos que prohibir todo tipo de imágenes. Por eso digo que lo que la Biblia prohíbe son los ídolos, los dioses de los paganos. Y todos los textos del Antiguo Testamento se refieren en contra de los ídolos, de los falsos dioses. Porque como dije, aún no existía la Iglesia Católica, aún no había imágenes católicas, entonces no se puede referir a las imágenes que como Iglesia Católica hoy tenemos y que pertenecen estas imágenes a representaciones de santos y santas que vivieron en un tiempo determinado de la historia, que vivieron su fe heroica y fidedignamente a las enseñanzas del Señor. Entonces la Biblia prohíbe los ídolos y permite las imágenes. De hecho, cuando en el libro de los Reyes, cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, dice la Biblia que había muchas imágenes. Había algo así como una pila afuera que la sostenían 12 bueyes, 6, 3 mirando al este, al oeste, otros al norte y al sur. Eran 12 bueyes. Esos eran imágenes. Había imágenes de leones también, de querubines y querubines gigantes, enormes, que estaban adentro. Y a Dios dice la Escritura que le agradó este templo. Entonces por eso es que decimos, por eso es que determinamos que Dios no prohíbe cualquier tipo de imágenes, sino las imágenes de los ídolos, las imágenes de los dioses paganos. Y solamente yo soy Yahvé tu Dios, por eso le dice, yo soy el único Dios, no hay otro fuera de mí. Y como católicos, cuando rezamos el credo, siempre decimos, creo en un solo Dios verdadero. Entonces no creemos en muchos dioses. Y los protestantes, las sectas, nos juzgan. Dicen, no, es que ustedes adoran las imágenes. Y yo siempre les digo, a ver, un texto oficial de la Iglesia Católica, un pronunciamiento oficial de la Iglesia, en un texto donde explícitamente la Iglesia diga lo siguiente: todo católico tiene la obligación de adorar a las imágenes. Quien no lo haga de esta manera será expulsado inmediatamente. Un texto que diga así. Y no existe un texto, no hay ningún texto que enseñe
que los católicos tenemos que adorar imágenes. Los católicos convencidos, los católicos instruidos, veneramos las imágenes, respetamos las imágenes, respetamos a los santos y santas que nos representan esas imágenes, veneramos lo que nos representan esas imágenes, veneramos a San Pedro, veneramos a San Pablo, a la Santísima Virgen María, veneramos a San Francisco, a San Martín de Porres, pero no los adoramos. No creemos que ellos sean dioses, no creemos que tengan poder alguno. Si Dios mandó destruir la serpiente, fue porque empezaron a considerar un dios, así como en un tiempo también empezaron a considerar un dios a San Pablo en una ocasión que hizo un milagro, y a San Pedro también. Entonces no podemos ser tan estrictos y destruir todo lo que la gente puede convertir en un ídolo, porque no solo las imágenes se pueden convertir en ídolos, sino que también se pueden convertir en ídolos muchas otras cosas. Algún artista, el novio, la novia, el esposo, el dinero, el trabajo, alguna ideología, todo aquello que ocupa el lugar de Dios, todo aquello que le quita el lugar a Dios, se convierte en un ídolo. Pero no podemos ser tan estrictos y destruir. Por ejemplo, destruir si una esposa adora a su marido, piensa que es su Dios, sin ti no puedo vivir, si tú me dejas me voy a morir. Entonces no podemos ir y terminar con el marido porque su esposa lo está considerando casi como un Dios. El único que sostiene la vida es Dios, no el amor de su marido. Va a seguir viviendo, pero ella lo ha divinizado de esa manera. Y hay muchos ídolos a veces que están erigidos ya no en los templos, sino en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. El ídolo del orgullo, el ídolo de la vanagloria, el ídolo del egoísmo. Entonces, no solamente las imágenes se pueden convertir en un ídolo, sino muchísimas cosas se pueden convertir en ídolos. Finalmente, ¿qué es adorar y qué es venerar? Adorar es reconocer como ser supremo, creador de todo, dueño de todo, del devenir, dueño del espacio, del tiempo y de todo cuanto existe. Eso es adorar. Venerar es respetar. La Biblia dice: honrarás, respetarás a tu padre y a tu madre. Entonces la Biblia no se opone a la veneración, al respeto. La Biblia dice que debemos de respetar incluso a nuestros mayores, a nuestro padre, a nuestra madre. Entonces la veneración, el respeto que debemos de tener todos, los unos a los otros. Y de si podemos orar los unos por los otros, ya vimos que sí. Ya vimos que la iglesia, que cuando somos bautizados, somos injertados al cuerpo místico de Cristo. Y esto no se rompe cuando la muerte llega a nosotros, cuando pasamos a otro estado de vida, cuando pasamos sea la iglesia purgante, sea la iglesia triunfante, sino que seguimos participando, seguimos en esta unión, en esta injerción al cuerpo místico de Cristo. Seguimos orando por esta iglesia peregrina en la tierra que todavía quiere alcanzar su salvación. Entonces, la Biblia, como digo, como he explicado, no prohíbe cualquier tipo de imágenes. Lo que prohíbe, ya lo vimos claramente, son los ídolos, no cualquier tipo de imágenes. Y un ídolo se puede convertir
Cualquier cosa la podemos convertir en un ídolo. Está bien, por ejemplo, dice el padre Luis Toro, está bien que yo lea la Biblia, está bien. Está bien que yo crea que la Biblia es Dios, eso ya no está bien. Entonces la Biblia se puede convertir en un Dios, en un ídolo. Está bien que yo tenga mi esposa, está bien. Está bien que yo crea que mi esposa es Dios, eso ya no está bien. Entonces, la adoración viene de lo más profundo del corazón. No la podemos ver. No podemos concluir cuando vemos que una viejecita, un señor, un joven, una señora, por el simple hecho de que lleva una imagen, de que lleva a una imagen algunas flores, de que le reza, de que se hinca, de que le pone una veladora, no podemos concluir con ese hecho que está adorando, porque la adoración viene del corazón. Recuerden lo que le dijo Satanás a Jesús cuando lo tentó en el desierto. Dice, si te arrodillas y me adoras. Si con el solo simple hecho de arrodillarse fuera adoración, no le habría tenido que decir que lo adorara. Entonces nada más con el simple hecho de arrodillarse ya se consideraría adoración, pero como la adoración viene del corazón, por eso le dice, si te arrodillas y me adoras. Entonces la adoración viene de lo más profundo del corazón. Nosotros no sabemos realmente la fe de las personas, incluso no podemos burlarnos, no podemos juzgarlos por eso, porque también a veces es por nuestra culpa que la mayoría de las personas tengan una fe muy sencilla, una fe muy simple, una fe sin muchos conocimientos. Y el camino de la fe es toda una pedagogía también, es un camino que debemos de recorrer y que tenemos mucho por aprender, como cuando vamos el ejemplo de cuando vamos a la escuela. Algunos que están en sexto grado no se pueden burlar de los que están en primer grado, del conocimiento, que los de primer grado aprenden a través de peras y de manzanas, de imágenes, y ya los de sexto grado aprenden a través de la lectura. Entonces son también grados de la fe y no podemos burlarnos de la fe sencilla de las personas, ni interpretarla de manera errónea, de manera equivocada. Recordemos la fe de muchas personas en la Biblia. Jesús en ningún momento se burló ni los trató de ignorantes, sino que les dijo siempre, mujer, por ejemplo, tu fe te ha salvado. A la mujer que tuvo fe de que sanaría de esa terrible hemorragia que ningún doctor le había curado y que había gastado todos sus ahorros buscando su salud, pero tuvo fe que si tocaba el manto de Jesús por lo menos, se sanaría. Y Jesús no la juzgó. ¿Cómo pensaste eso, mujer idólatra, que tocando un manto, un trapo, ibas a quedar sana? Los paños de San Pablo también, que los utilizaban se los ponían a los enfermos y sanaban. Algunas prendas que utilizaba San Pablo. Entonces la Biblia no condena estos actos de fe sencilla, sino que los alaba. Y muchos de nosotros a veces nos volvemos jueces y condenamos la fe sencilla de la gente. Es cierto que tenemos trabajo, que tenemos que trabajar como iglesia para promover, para enseñar la fe, para debatir el error. No dudo que mucha gente tenga una fe equivocada respecto a las imágenes, pero no es porque la iglesia lo enseña así,
sino es por la falta de evangelizadores, es por la falta de interés también de la misma gente en acercarse a la iglesia, en investigar, en preguntar, en formarse, también por los medios económicos, por las distancias de los pueblos. Todo esto tiene que ver, son muchos factores que influyen en que el pueblo católico muchas veces esté poco instruido, esté poco formado. Entonces, como iglesia tenemos mucho trabajo, pero finalmente nosotros no conocemos realmente el corazón de las personas. No sabemos realmente su fe. Solamente Dios es el que sabe su fe, Dios es el que juzga su fe y Dios es el que premia su fe. Y a veces a nosotros nos parece ridículo, pero así son las cosas. No podemos querer instruir al mismo Dios, querer aconsejar al mismo Dios. Recordemos que su sabiduría es infinita y que nuestra lógica está muy por debajo de la lógica divina. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha evangelización, hay peces, hay redes, faltan pescadores. La mies es abundante y los obreros son pocos. Sigamos adelante, tratemos de impulsar la fe auténtica, la fe verdadera, porque recordemos que muchas veces una cosa es lo que enseña realmente la Iglesia Católica y otra cosa a veces es lo que cree mucha gente, lo que piensa mucha gente, lo que practica mucha gente. Pero eso no lo podemos tomar como la doctrina oficial de la Iglesia. La doctrina oficial de la Iglesia la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo encontramos en las Sagradas Escrituras, lo encontramos en muchos documentos que tiene la Iglesia para formarnos. Que se la sigan pasando bien, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto siempre. Hasta la próxima.